reflexión. Bueno, muchas gracias a todos. Quisiera agradecer igualmente a la organización la invitación para compartir con vosotros un poquito de la experiencia que uno ha tenido en ciertos campos tecnológicos. Agradecer igualmente a IPSER la invitación y la oportunidad para compartir esto con vosotros hoy. Listo. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el campo de inteligencia artificial, incluso antes que fuera, incluso en esta época ahora conocido y glamuroso, ¿no? Uno trabajaba casi que en su cueva, nadie le conocía, uno salía con su resultado que estaba medio contento y casi que no lo podía compartir con nadie, ¿no? Ahora la inteligencia artificial es algo... Ahora la inteligencia artificial es algo que se conoce mucho, el término está en las noticias, está en la gente, los datos, etcétera. De hecho, el término inteligencia artificial es algo que existe desde los años 50 aproximadamente y sorprendentemente, aunque las técnicas que por debajo hemos estado usando durante todos estos años en inteligencia artificial han cambiado mucho, lo que hacemos hoy en inteligencia artificial es muy distinto de lo que se hacía hace algunos años. Como en el imaginario popular, en el imaginario colectivo, siempre ha habido una misma idea, ¿no? De los robots, que las máquinas que van a hacer cosas, que hasta nos van a quitar los trabajos, en fin. Y es como muy sorprendente, ¿no? Yo lo que quería en estos 10-15 minuticos es compartir con vosotros una visión muy concreta de lo que estamos haciendo hoy en inteligencia artificial. Y para empezar, quisiera hacer un pequeño experimento, que siempre lo hago cada vez que doy este tipo de charlas. Y es que cuando hablo con distintas personas de inteligencia artificial, cada uno tiene su propia idea de lo que es inteligencia artificial. Cosa que es normal, porque habrá visto alguna noticia en televisión, en la prensa, en internet, le habrá contado algún familiar, algún colega de trabajo, y cada uno se va haciendo su propia percepción de lo que es inteligencia artificial. Entonces, voy a hacer un pequeño experimento en el cual voy a poner, bueno, ahí está el primero, voy a poner un conjunto de objetos en la presentación y me gustaría que cada uno de vosotros dijera o levantara la mano, conversara con el compañero o compañera de al lado, si piensa que estos objetos tienen o no tienen inteligencia artificial. Esto no es un examen, por supuesto, cada persona normalmente tiene su propia idea de lo que es inteligencia artificial, entonces es normal que en ciertas de las ocasiones no estemos ni de acuerdo en lo que, si algún objeto tiene o no inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a poner una serie de objetos y vamos a empezar. Entonces, por ejemplo, una nevera. ¿Quién piensa que una nevera tiene inteligencia artificial? Que a lo mejor levante la mano. ¿Ok? La siguiente pregunta es, si piensas que la nevera tiene inteligencia artificial, ¿qué funcionalidad o qué componente de la nevera creéis que tiene inteligencia artificial, ¿no? Ok, bueno, como esto es como muy grande, es difícil hablar así, os comento un poquito cuando hago este experimento lo que dice la gente, a lo mejor estáis de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le adscribe el hecho de que una nevera tenga un sensor de temperatura o un sensor de funcionamiento, y si hay algo que falla, reporta a la fábrica que tiene un fallo. La gente lo considera como inteligencia artificial. Algunas neveras, que no sé si existen, que miran lo que tienen dentro y piden al supermercado lo que te falta. O hay gente que incluso dice, no, es que la nevera cuando abres la puerta se enciende la luz y como tiene un sensor, eso lo consideran como inteligencia artificial, ¿no? La siguiente. Bueno, un celular. ¿Quién considera que un celular tiene inteligencia artificial? Bien, esto es bastante de acuerdo. Dentro del celular, por ejemplo, la aplicación del reloj. ¿Quién considera que tiene inteligencia artificial la aplicación del reloj? ¿Ok? ¿Hay gente? Hay menos gente. Siempre hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué funcionalidad uno considera que tiene inteligencia artificial? Hay gente, por ejemplo, que en el reloj dice, no, porque el reloj es capaz de identificar dónde estoy, entonces cambia la hora o las alarmas las ajusta, etcétera. Y hay gente que considera que eso es inteligencia artificial. O, por ejemplo, la aplicación de la cámara. ¿Quién considera que la aplicación de la cámara tiene inteligencia artificial? Seguramente en la detección de rostros, a lo mejor, o el ajuste de las condiciones de luminosidad, etcétera. Sí, entonces, son más las aplicaciones que el hardware, ¿no? Hay aplicaciones que no todo el mundo está de acuerdo que tienen inteligencia artificial y otras que sí, ¿no?
Listo. Google Street View. ¿Quién considera que tiene inteligencia artificial? ¿Okay? Se ve que hay gente que levanta más consistentemente la mano y hay gente que a veces la levanta y a veces no la levanta. Cosa que es normal. Cada uno tiene su propia idea, ¿no? La función que tendría inteligencia artificial, pues no sé, hay gente, por ejemplo, que lo asocia a la determinación de rutas para ir de un lado a otro, ¿no? Que quizás es más Google Maps. O, por ejemplo, la cuestión de que en las imágenes aparecen las placas borrosas y mayormente las caras de las personas borrosas. Entonces tiene que haber algo por detrás que lo detecte automáticamente para que lo haga, ¿no? Siguiente. El carro de Google que hace las fotos que luego se ponen en Street View, que no es un carro autoconducido, es un carro que lleva una persona pero va tomando las fotos. ¿Quién piensa que esto tiene inteligencia artificial? ¿Ok? Hay una cierta lógica para tomar las fotos, son varias cámaras, hay que juntarlas, desplegarlas, ¿no? Siguiente, porfa. ¿Aló? El Excel. ¿Quién piensa que tiene inteligencia artificial? ¿Ok? Un poquito menos de gente. Siguiente. El Word. ¿Quién piensa que tiene inteligencia artificial? ¿Ok? Fijaos que aquí hay gente, por ejemplo, que adscribe, por ejemplo, el corrector ortográfico a que tiene inteligencia artificial. Hay gente que no adscribe el corrector ortográfico, pero sí el corrector sintáctico. El que concuerda géneros, verbos, etcétera, ¿no? Entonces, es como si cada uno tuviera un umbral un poco distinto de la sofisticación que requiere en algo para considerar que tiene o no inteligencia artificial. Siguiente. Esta calculadora, ¿quién piensa que tiene inteligencia artificial? Tiene un panelito solar y todo. ¿Sí? Bueno, siguiente, porfa. ¿Alguien conoce lo que es el perceptrón? Con ese nombre así tan extraño. ¿Alguien le suena qué son las redes neuronales? Más o menos. Bueno, el perceptrón es la unidad más pequeña de las redes neuronales, ¿no? Que son muchos de los algoritmos que están detrás de todas estas funcionalidades de imágenes, reconocimiento de caracteres, reconocimiento de rostros, reconocimiento de voz, etc., ¿no? Y el perceptrón es el algoritmo con el cual se entrenan estas unidades. El perceptrón es un algoritmo que fue inventado en el 57 y como no había tanta tecnología en su momento, hicieron el perceptrón. Y este es el perceptrón. El perceptrón hoy en día son 4 o 5 líneas de casi cualquier lenguaje de programación. Es algo muy común de hacer, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Esta es la nota de prensa que en su momento pusieron cuando publicaron desarrollaron el perceptrón. Esa es la nota de prensa en el New York Times que salió. Que esto es, que era un computador electrónico que era capaz de andar, ver, escribir, reproducirse, que no sé cómo lo haría, y ser consciente de su propia existencia. Y estos eran 400 rueditas, 400 receptores, ¿no? Entonces, a esta gente en su momento, siguiente, le pondrías la misma calculadora y probablemente no tuviera ninguna duda en que eso tuviera inteligencia artificial. Incluso la definición de Wikipedia es muy ambigua, ¿no? Es lo que, cuando una máquina hace cosas que nosotros escribimos a otras personas, con lo cual sumar, restar, probablemente sean cosas que nosotros escribimos a otras personas, ¿no? Siguiente, lo tenía desordenada. Incluso el propio Wikipedia hace una redefinición. Dice, según va avanzando la tecnología se van eliminando cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos hoy por inteligencia artificial son cosas muy concretas. Son algoritmos estadísticos y matemáticos y computacionales a través de los que somos capaces de calibrar a través de los datos. Lo que pasa es que si nosotros decimos eso, tal cual, no es tan sexy como decir que hacemos inteligencia artificial. Es como más aburrido. Y eso tiene un resultado muy concreto. Hay muchas puertas que hoy en día se nos están abriendo porque decimos que trabajamos en inteligencia artificial, que luego una vez que entramos tenemos que andar diciendo, ojo, que estamos haciendo cosas muy concretas, bueno, aplicaciones algunas, sigamos, aplicaciones de texto, etcétera, sigamos. Listo, nosotros estamos haciendo cosas muy concretas
con los datos. Estamos generando modelos descriptivos, mayormente predictivos, dado una imagen de un paciente, qué patología tiene, dado una serie financiera, cuál va a ser el siguiente valor. Y esto lo hacemos a través de la generación de modelos. Y los modelos es algo que se ha hecho toda la vida. Newton hizo su modelo, Einstein hizo su modelo, los biólogos, los estadísticos hacen sus modelos, pero nosotros hacemos modelos basados en los datos. Y esos modelos van a ser tan buenos o tan malos, la siguiente, en tanto en cuanto nosotros tengamos capacidad de definir de buena manera qué datos vamos a usar, que son los apropiados, definir los procesos computacionales por los cuales vamos a entrenar los modelos y definir las bases matemáticas sobre las cuales vamos a hacer los modelos. Entonces es un problema de ingeniería y de matemática muy concreto. Y las habilidades que tenemos que ir desarrollando son las que nos van a permitir hacer este tipo de procesos. Más allá de que las máquinas van a tomar poder o van a tener conciencia, propósito, yo no creo que ninguno de nosotros vayamos a ver eso si es que algo sucede, ¿no? Tenemos la etiquetita de inteligencia artificial a través de la cual podemos acceder ahora a muchos contextos de aplicación que quizá antes era más complicado, y sí es cierto que la gente es más consciente de que existen un montón de datos. Vamos a ir ya un poquito para el final. La siguiente, ya un poquito para acabar la anterior, un poquito para acabar la charla. Actualmente hay una iniciativa muy fuerte en Medellín para atraer y generar talento basado en inteligencia artificial. Hay muchos problemas que se pueden resolver con técnicas matemáticas, estadísticas, computacionales de inteligencia artificial. No es trivial saber cómo aplicar todas estas técnicas a distintos tipos de problemas, y eso es lo que estamos tratando de construir aquí en Medellín. Bueno, esta persona es una de las personas más reconocidas en el mundo de Machine Learning, de inteligencia artificial. Tiene un conjunto de empresas que se han montado aquí en Medellín, pero sí tiene una idea muy clara de contribuir a que Medellín sea un hub de inteligencia artificial en Colombia. Viene muchas veces a Colombia por tratar de desplegar esta idea, de hacer pozo de esta idea. Esto es una cosa que depende de todos, tanto en la Universidad de Antioquia como en el resto de universidades aquí en la ciudad. Estamos trabajando para generar este tipo de condiciones. La última. Y bueno, con este acento y todo, pues yo estoy aquí en Medellín, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, estamos trabajando en estos temas. Os invito a que nos contactéis, a que nos compartáis vuestras inquietudes. Hay muchos retos y muchas cosas que se pueden hacer que no son automáticas, no es que las máquinas vayan directamente a hacer lo que queremos. Tenemos que entender las maneras en las cuales en cada oportunidad, en cada problema podemos aplicar estas técnicas, con lo cual os invito a que me contactéis. Soy fácilmente sobornable con una cerveza en cualquier momento, o sea que yo encantado, formal o informalmente, de compartir con vosotros todas estas cosas. Pues muchas gracias. Al profesor Ramos le agradecemos mucho por